Esta es una guía de todo lo que necesitas saber antes de empezar a hacer el trabajo práctico de sistemas operativos de la UTN. Si no sabes lo que es, lo explico en el video anterior en el que doy varios consejos sobre cómo probar cada materia del segundo nivel de Ingeniería de Sistemas de Información. En este video voy a explicar conceptos básicos de C, Git, Bash y teoría básica de la materia para poder empezar a hacer el TP. Casi todo lo que voy a decir ya está explicado en la web de sistemas operativos, pero yo voy a agregar ejemplos y lo que para mí son mejores explicaciones. En este video no voy a hablar sobre cómo instalar la máquina virtual porque eso lo haces una vez, encima ya está recontra bien explicado en la web de sistemas operativos. Y tampoco voy a hablar sobre cómo inscribirse al TP. En esta guía voy a hablar de primero cómo usar Git para el TP y segundo voy a construir un mini TP con lo más fundamental. Está todo hecho para que una vez tengas la máquina virtual puedas seguir paso a paso todo lo que voy haciendo. Con todo eso dicho, empezamos. Lo primero que recomiendo es aumentar los recursos a la máquina virtual. Vas a VirtualBox y en configuración vas a poder ponerle más RAM. Te va a servir para que no sea tan lenta. Esta sería la pantalla principal de la máquina virtual. Todo el TP se va a estar realizando acá. Lo primero que hay que hacer para empezar es lo que se llama clonar al repositorio, para lo cual vamos a usar Git. Git es como un Google Drive en el que varios desarrolladores trabajan juntos en un mismo proyecto, pudiendo descargarlo, modificarlo, etc. Voy a ir explicando más sobre Git a medida que avance el tutorial. La cátedra de sistemas operativos, después de publicar la consigna, le van a crear a cada grupo un repositorio en el que tienen que hacer el TP. Un repositorio no es más que una carpeta subida a Git. Para modificar ese repositorio, primero hay que descargarlo. Este proceso para descargarlo se llama clonar. Es por eso que decimos que hay que clonar este repositorio a la máquina virtual. Les van a dar un link que los lleva a la página de GitHub, la web para controlar todo lo relacionado con cuentas y repositorios de Git. Van a tener que crearse una cuenta si no la tenían antes. Yo les voy a dar el link a esta planilla para hacer el mini TP, que es lo que van a tener que usar en esta guía. Primero tienen que forkearlo, que consiste en copiar este repositorio a su cuenta de Git. Así pueden modificarlo sin modificar la copia original. Una vez forkeado, pueden acceder cuando quieran desde la barra lateral. Para clonar este repositorio forkeado a la máquina virtual, primero hay que iniciar sesión con la cuenta de GitHub en la máquina virtual. Para hacer eso, van a abrir una terminal y van a escribir estos dos comandos con sus respectivos mails con los que crearon la cuenta de GitHub y su nombre de usuario. Antes de clonar, yo les recomiendo poner este comando. Lo que hace es guardar las credenciales necesarias para hacer cualquier acción sobre el repositorio, para que no tengas que ingresarlas cada vez que querés cambiar algo. Antes de clonar, vamos a tener que crear lo que se llama una clave SSH, que es parte de las credenciales para tratar con el repositorio que acabo de mencionar. Para hacerlo, hay que ir a GitHub, cliquear nuestro perfil, Settings, bajar a Developer Settings, Personal Access Tokens, Tokens Classic, Generate New Token y Generate New Token Classic. Acá se puede poner una nota describiendo más o menos qué hace el token y seleccionar los permisos que concede. Yo por las dudas selecciono todo. Por último le dan a Generate New Token. Este es el código del token. Si se van o recargan la página, se va para siempre, por lo que inmediatamente hay que copiarlo y guardarlo en algún lado. Ahora sí, podemos clonar el repositorio. En la vista del repositorio de GitHub seleccionan Code y copian el link en el apartado HTTPS. Ahora se van a la terminal en la máquina virtual y escriben el comando git clone. Para pegar el link en la terminal usan Ctrl, Shift y B corta. Cuando quieran clonar el repositorio del trabajo práctico original, les va a decir que pongan las credenciales. Pero como el repositorio del mini TP es público, en este caso no. Pero igual sí las va a pedir cuando queremos pushear. Así que cuando pushemos, les voy a mostrar cómo poner las credenciales y todo eso. Si todo salió bien, ya tienen su repositorio clonado. Para verlo, entran a los archivos y deberían ver la carpeta ahí. Para abrir correctamente el TP, tienen que abrir el archivo dentro de la carpeta llamado tp.code-workspace. No abran la carpeta directamente con Visual Studio Code. Ahora, para seguir con la guía de Git, primero les tengo que explicar un mínimo de Bash. Bash es el lenguaje que usa la terminal. Cuando la abrís por primera vez, empezás en el directorio utnso.
lo que significa que todos los comandos que hagas van a afectar a ese directorio. Un directorio no es más que una carpeta. Si se acuerdan antes, cuando hice el git clone, lo hice acá. Es por eso que el repositorio se clonó acá. Si nosotros queremos subir los cambios de ese repositorio en particular, primero tenemos que meternos adentro. Para eso usamos el comando cd, que significa Change Directory, y el nombre del directorio que queremos cambiar. Ahora ya podemos subir los cambios. Otra forma de hacer esto mismo es metiéndose en la carpeta del repositorio, clic derecho y Open Terminal Here. Bueno, suficiente bash por ahora. Sigamos con Git. Subir los cambios al repositorio en la nube se llama pushear. El primer comando necesario para pushear es git add punto. El punto significa el directorio actual. Este comando todavía no sube nada, sino que va sumando cambios al paquete que después vamos a subir. Si queremos, podemos ir haciendo cambios y poco a poco añadirlos al paquete o añadir todo de una. Después tenemos que comitear, que sería como cerrar el paquete y ponerle nombre. Para comitear, el comando es git commit-m y el nombre. Ahora que tenemos el paquete listo, solo hace falta pushearlo. El comando es git push. Le dan a enter y les va a pedir credenciales. Primero ponen su nombre de usuario de GitHub y después la clave SSH. Tengan en cuenta que no van a ver la clave SSH pegarse porque el texto está oculto. Asegúrense de pegarla bien. Listo, nuestros cambios ya se subieron al repositorio. Ahora voy a modificar el repositorio desde la web. Si queremos actualizar nuestra copia local del repositorio con los cambios en la nube, el comando es git pull. Con este comando, Git va a intentar hacer lo que se conoce como un merge, que sería como unir tu copia local del repositorio con la de la nube. Si los cambios hechos en tu versión no contradicen a los de la nube, el merge es exitoso. Si no, sucede un merge conflict. Ahora voy a forzar un merge conflict. Cuando te pase esto, hay que ir a Visual Studio Code y buscar las partes de los scripts en las que hay conflicto. Te da a elegir entre mantener tus cambios, aplicar los otros o mantener los dos. Asegúrate de resolver todos los conflictos antes de pushear. Por último, si no hiciste pull de los últimos cambios del repositorio, Git no te va a dejar pushear. Si te dejara hacerlo, tu versión vieja reemplazaría todos los cambios de la nueva. Por eso, primero tenés que pullear, hacer el merge, si hay merge conflict resolverlo, volver a comitear y pushear. Y listo. Con todo eso ya es suficiente para que vos y tu grupo trabajen en el TP. En GitHub vas a poder ver el historial de commits, junto con quién hizo cada uno. Es útil para poder volver atrás si las cosas no funcionan. Ahora queda instalar las commons, la biblioteca que se usa para hacer el TP. Es fácil. En la página de sistemas operativos vas a Commons Library, código fuente, repositorio de GitHub y ahí obtenés el link para clonarlo. Ahora, en el directorio de UTNSO, afuera de la carpeta del TP, clonás el repositorio. Cuando termina, te metes adentro y pones el comando make install. Listo. Ahora sí, empezamos con la programación en C. En C hay que declarar las funciones antes de usarlas. No es siempre necesario, a veces compila y todo funciona, pero otras veces no. Aunque siempre se generan warnings, la manera del compilador de retarnos por no hacer las cosas bien. Entonces, lo correcto es declarar antes de usar. La declaración puede venir con definición o sin. ¿Por qué querrías declarar sin definir? Porque si esa función llama a otra función, te tenés que asegurar de definir esa función antes, por lo que tendrías que estar ordenando las definiciones todo el tiempo. Además, dos funciones no podrían llamarse mutuamente si no existiese la declaración sin definición. Es por eso que arriba de todo el programa se declaran las funciones. Esto está bien si solo tenés un script,
Pero en el momento en el que tenés varios y querés compartir código entre ellos, surgen problemas. Para usar código de otro archivo, el comando es include y la ruta. Esto lo único que hace es, al momento de compilar, copia y pega todo el contenido del script. Esto puede ser un problema, porque si querés compartir código entre dos scripts e ingenuamente pones que se incluyan mutuamente, pasa esto. Nunca termina el proceso de compilación porque, como se puede apreciar, los dos scripts se incluyen recursivamente de manera infinita. Hay muchos más casos como este. Puede pasar que una función se defina dos veces, lo que impide compilar. También lo mismo puede pasar con las declaraciones de estructuras. Como solución a todos estos problemas existe el archivo tipo header, donde podés dejar todas las declaraciones de estructuras y funciones y hacer que los scripts incluyan este archivo. También podés hacer que, si un header ya se incluyó por otro archivo, no se vuelve a incluir. La sintaxis es if_n_def, que significa que si no está definido, y un identificador único de ese header. Define y el identificador único. Al final de todo del archivo pones endIf. Esto sirve para casos como estos, en los que un script incluye al otro y los dos incluyen un tercero. Si pones este if en el tercero, solucionas el problema de la doble definición. Si querés compartir funciones entre los scripts, deberías declararlas en el header y definirlas en otro script que incluya ese header. Pero, ¿cómo hacemos que estas definiciones lleguen a los scripts que las comparten? Eso se logra en el proceso de linkeo, que viene después de la compilación. No es automático, sino que hay que configurarlo. El linkeo logra que el ejecutable de cierto script tenga las definiciones de otro script que le digas. Es decir, vos podés declarar una función en un script y linkearla con el script en el que está su definición. Ahora, no podés declarar la función solo en el script linkeado, ya que el compilador va a tirar error o warning. Recordemos que el linkeo se hace después del proceso de compilación y el compilador necesita las declaraciones de todas las funciones que se usan. Esta sería la manera correcta de hacerlo. Bueno, sigamos con el linker. Yo no sé cómo configurarlo. Por suerte, ya viene configurado en el TP de cierta forma. Todos los módulos se linkean con un script llamado utils.c e incluyen el header utils.h. en el que están declaradas las funciones del utils.c. Esta es la manera predeterminada en la que viene estructurado el TP, con los módulos que toquen, se llaman diferente en cada TP. Con mi grupo la cambiamos un poquito, después explico cómo. Como podés ver, hay muchas maneras de solucionar este problema de las declaraciones y definiciones. Lo que tenés que llevar de esto es que las funciones y estructuras tienen que declararse antes de usarse. El include lo único que hace es copiar y pegar el script entero, incluyendo los includes del otro script. Existe el archivo tipo header para poner declaraciones. Las funciones y estructuras no pueden declararse dos veces. Se puede poner un if dentro del header para que se incluya solo una vez. El linker viene configurado con el TP para linkar todos los módulos con el utils.c. Y el proceso de linkeo viene después del de compilación, por lo que no sirve que las declaraciones estén en el script linkeado. Con todo esto, deberías poder ser capaz de solucionar los problemas con las declaraciones y definiciones por tu cuenta. Ahora te voy a mostrar cómo con mi grupo estructuré todo este tema. Aviso que está lejos de ser la mejor manera de hacerlo porque todo el código del módulo está en un mismo script, pero bueno, funciona. Así tengo estructurado el TP del segundo cuatrimestre de 2025. En el script principal de un módulo tengo un include a su respectivo header. En el header tengo todas las declaraciones. Primero las estructuras y después las funciones. Este orden es importante porque las funciones pueden usar como parámetros a las estructuras y si estas no están declaradas antes de las funciones, da error. Obviamente es mejor que el header tenga más orden, pero bueno, funciona. Hay un if en el header que realmente no hace nada porque solo hay un script incluyéndolo, pero bueno, por las dudas. En este header hay solo un include al header del script de utils. Este header contiene los includes a todas las librerías externas necesarias, las estructuras de datos compartidas y las declaraciones a las funciones compartidas del utils.c. El utils.c contiene las definiciones de estas funciones compartidas y es linkeado por todos los módulos. Listo, tema headers terminado. Ahora empiezo con lo importante.
En esta guía voy a hacer un mini TP de sistemas operativos muy básico para que entiendas lo mínimo para poder empezar. Normalmente los TPs tienen 4 módulos, pero para este ejemplo voy a usar solo los 3 más importantes: kernel, CPU y memoria. El kernel representa el sistema operativo y se va a encargar de administrar qué procesos ejecuta la CPU. La CPU se encarga de ejecutar las instrucciones de los procesos, escribiendo y leyendo en la memoria cuando sea necesario. Las instrucciones disponibles son read, write y initproc. Las primeras dos escriben o leen cierto contenido en la memoria e initproc inicia un nuevo proceso. El kernel planifica qué procesos ejecuta la CPU de acuerdo al algoritmo FIFO. Es decir, los procesos esperan a ser ejecutados en una cola. Las únicas dos maneras en las que un proceso nuevo puede ingresar al sistema es o que sea el primer proceso o que haya sido iniciado por un initproc de algún otro proceso. Quiero enfatizar que este es un mini TP, o sea, no se asemeja a su dificultad y complejidad real. En un TP real podría haber tantas CPUs como quieras, el kernel podría desalojar procesos de las CPUs, podría haber sistemas de archivos, podría haber más instrucciones, puertos de entrada y salida, memoria swap y un largo etcétera. Este mini TP solo incluye lo más fundamental. En la página de SEO también hay un TP0 para hacer, pero es demasiado básico. Este es el repositorio de la plantilla para hacer el mini TP que dejé en la descripción. Si esta fuera la consigna, cuando clones el TP, lo primero que verías es esto: una carpeta por cada módulo y otra para utils. Cada carpeta contiene lo necesario para que el módulo pueda compilar y ejecutar. Lo más importante es la carpeta src, que contiene el script que se va a ejecutar al iniciar el módulo. Además, aviso que mientras haga el TP voy a estar cometiendo pequeños errores que más tarde voy a corregir. Bueno, primero veamos cómo podemos conectar los módulos. Cuando entregues el trabajo práctico vas a tener que correr cada módulo en máquinas diferentes. Para comunicarse entre sí usan la red local. Dentro de una misma red local, cada dispositivo tiene su propia IP, que son 4 números del 0 al 255, separados por puntos. Estas IPs son todas diferentes entre sí. A su vez, cada uno de estos dispositivos tienen varios puertos, que permiten que varios procesos operen dentro de la red. Cada proceso se reserva sus puertos. Cuando un dispositivo quiere enviarle un mensaje a otro de la misma red, tiene que especificar IP y puerto, y el otro dispositivo recibe ese mensaje a través de ese puerto en concreto. Cada sistema operativo tiene 65.535 puertos. Por último, un dispositivo puede enviarse un mensaje a sí mismo si la IP que especifica al enviar el mensaje es 127.0.0.1. Bueno, ¿cómo podemos usar todo esto en C? Primero, tenemos que definir qué módulos tienen el rol de cliente y servidor. En una conexión concreta, una parte tiene que ser servidor y otra cliente. El servidor atiende las solicitudes de uno o varios clientes. La comunicación entre cliente y servidor es bidireccional. El cliente puede desconectarse si quiere, pero si el servidor lo hace, todos los clientes también se desconectan. Un mismo dispositivo puede ser cliente de uno y servidor de otro. Depende de qué conexión hablemos. En el caso de MiniTP no importa quién es cliente y quién es servidor, porque ningún módulo debería desconectarse después de ser iniciado. No tenemos comportamiento definido para eso. Pero en un TP normal se suelen poder ejecutar varias CPUs a la vez, por lo que correspondería que el kernel y la memoria sean servidores de la CPU. A su vez, en la conexión entre el kernel y la memoria, voy a hacer que la memoria sea servidor y el kernel sea cliente. Esta decisión es arbitraria. Voy a empezar creando la función para iniciar un servidor. Esta función la pongo en el utils.c porque la voy a usar en el kernel y en la memoria. Estas son las librerías que tenés que tener incluidas para hacer esto. Yo puse los includes en el utils.h. La función en concreto que voy a usar está basada en la del TP0. Los animo a intentar hacer la función por su cuenta. Lo que tienen que entender es que esta función toma algún número de puerto y devuelve lo que se llama un socket. Esto es una representación de una conexión en el sistema. Es un numerito que se usa para recibir a los clientes. También necesitamos la función para esperar a los clientes. Toma el socket del servidor y espera que se conecte un cliente. Cuando se conecta, devuelve el socket que representa la conexión bidireccional entre el servidor y ese cliente en particular. Con ese socket vas a poder recibir y enviarle mensajes a ese cliente.
Por último, necesitamos la función con la que el cliente se conecta a un determinado servidor. Recibe como parámetro el IP y puerto del servidor y devuelve el socket que representa la conexión. Con ese socket, el cliente va a poder enviarle y recibir mensajes del servidor. No nos olvidemos de añadir las declaraciones de las funciones al headers del utils.h. Ahora voy a crear la conexión entre el kernel y la CPU. Primero voy a crear el servidor en el kernel. Para hacer eso uso la función iniciar servidor, a la que le tengo que pasar el número de puerto por el que va a recibir conexiones. En los TPs de SO se suelen usar puertos a partir del 8000, ya que tienen poca probabilidad de estar usados por otros procesos. Para valores como el de los puertos, las IPs y otras variables de cada módulo, no se ponen directamente, sino que se crea una variable global. El valor de esta variable global se obtiene de lo que se llama un archivo de configuración. Tiene que haber uno por cada módulo. Y el nombre es el nombre del módulo .config. Este archivo nos permite asignar valores a variables para que sea más fácil cambiar su valor. Le voy a poner 8000 al puerto del kernel. Para obtener este valor de configuración en el script hay que usar las funciones de las commons. Primero vamos al utils.h e incluimos el config. Ahora en el kernel voy a crear una función separada para obtener los valores de las variables de los config, que por ahora solo hay uno, pero en un TP suele haber más. Primero se obtiene el tconfig, el extract que representa el archivo de configuración en el código. Luego se obtienen las variables de este. Esta nueva función que creamos la tenemos que declarar en algún lado. Para eso voy a crear el kernel.h en la carpeta src. Muevo el include del utils.h acá y reemplazo el del script por uno que incluya el header. Ahora sí, declaro la función. Con el servidor iniciado voy a esperar a que se conecte a la CPU. La función de esperar conexión va a frenar el programa hasta que se conecte un cliente. Una vez que se conecta, devuelve el socket para comunicarse con él. Después de que se conecte, vamos a loguear algo. Para loguear en el TP hay que usar las funciones de la cátedra. Estas nos van a permitir guardar los logs en un archivo separado. Ya deberías tener la librería incluida en el utils.h. Para crear el logger usamos esta función. Le pasamos el nombre del archivo, el nombre del proceso, este true, no sé qué hace pero funciona, y el log level. El log level determina qué tipo de logs se loguean y cuáles no. Después lo explico en profundidad. Este log level se pone en el config. Vamos a añadirlo como hicimos con el puerto de escucha. Fíjense que la manera de obtenerlo es diferente. Ahora ya podemos loguear. Para que la CPU se conecte vamos a tener que hacer muchas de las cosas que ya hicimos en el kernel. Primero obtenemos el config. Sus valores van a ser diferentes. Necesitamos el IP del kernel y el puerto. En la IP vamos a poner esta. Esta IP está reservada para referirse al mismo dispositivo que envía el mensaje. O sea, nos vamos a enviar un mensaje a nosotros mismos. Cuando tengas que presentar el TP en el laboratorio, tenés que cambiar este valor por la IP de la computadora que está corriendo el kernel. El puerto tiene que ser el mismo del servidor, o sea, el 8000. El log level lo ponemos en info. Obtenemos todos los valores en el código y creamos el .h para declarar esta función, cambiando el include del mail al .h. Ahora sí, podemos crear la conexión. Le pasamos la IP y el puerto del kernel. Ahora probemos si funciona. Para ejecutar los módulos, si iniciaste el Visual Studio Code desde el Workspace, vamos a Run and Debug. Y acá vas a tener una lista con los módulos que puedes ejecutar. Primero, ejecutemos el kernel. Acá abajo deberías poder poner la terminal. Como ves, ya se puso el log del saludo, que sale de la función saludar. Ahora mismo, el kernel debería estar esperando a que la CPU se conecte. Iniciemos la CPU ahora. Como podemos ver, la conexión fue exitosa. Ahora nos falta iniciar el servidor en la memoria y conectarle el kernel y la CPU. Es lo mismo que lo que venimos haciendo hasta ahora. Yo diría que lo intenten hacer ustedes y después vean cómo lo hice yo. Por ahora no se pueden enviar mensajes los módulos, así que no pueden saber quién se está conectando a la memoria. Después vamos a hacerlo bien.
Ahora deberíamos ver cómo enviar mensajes entre módulos. Pero ya me cansé de sockets. Me cansé de sockets. Así que vamos a hacer la memoria. El módulo memoria tiene que guardar un bloque de memoria de n bytes, en el que pueda reservar espacio para varios procesos, encajándolos como pueda. Va a tener que poder almacenar las tablas de páginas y administrar su espacio libre. Pero, ¿qué son las tablas de páginas? Hay varias maneras de reservar espacio para cada proceso en la memoria. Segmentación, particionamiento, etc. Nosotros vamos a usar la que se suele usar en los TPs. Paginación. La memoria se divide en varias páginas del mismo tamaño y se le asignan el número que cada proceso necesite. Cada proceso tiene su propia tabla de páginas, que guarda la posición de cada página de ese proceso. Estas tablas de páginas se encuentran en memoria. En un sistema operativo real, las tablas deberían estar dentro del espacio de la memoria, pero en STP, para simplificar, las voy a hacer en una estructura aparte. Veamos cómo funcionaría. Imaginemos que hay 4 procesos ejecutándose y uno de ellos ejecuta un init-proc. Eso hace que se inicie otro proceso. En la propia instrucción de init-proc se especifica el tamaño del proceso. Esto es cuánto espacio en la memoria quiere reservar. La CPU le avisa al kernel que hay que iniciar un nuevo proceso y el kernel le pide a la memoria que reserve espacio y cree la tabla de páginas. La memoria reserva el espacio y crea la tabla de páginas. Esa tabla indica qué página lógica del proceso se corresponde con qué página física. Las páginas lógicas son las que pertenecen al espacio lógico del proceso. El proceso, cuando quiera leer o escribir datos, se va a referir a una determinada dirección en este espacio lógico. Para el proceso, este espacio es contiguo. Ahora, en memoria, es decir, en el espacio físico, estas páginas no tienen por qué estar juntas. Entonces, para mantener la ilusión de que están juntas, existe la tabla de páginas. Cuando la primera instrucción se quiere ejecutar, la MMU, una parte de la CPU, calcula qué número de página lógica pertenece a esta dirección. Luego le envía un mensaje a la memoria preguntándole dónde está la página lógica de este proceso en la memoria física. La memoria consulta la tabla de páginas de ese proceso y le devuelve el número de página física. Con ese número de página física, la MMU calcula la dirección física a la que se refiere la instrucción. Una vez hecho el cálculo, la CPU continúa ejecutando la instrucción. Pero, ¿de qué nos sirve que la memoria de un proceso no esté contigua en la memoria física? Bueno, si la memoria está en este estado y queremos añadir un proceso que ocupa 6 páginas, hay espacio suficiente, pero no es contiguo. Por eso nos sirve partir la memoria del proceso. Bien, ¿cómo codeamos todo esto en C? Primero tenemos que iniciar las estructuras. Vamos a tener el espacio de memoria que representa la memoria física, un bitmap, array de bits, para representar las páginas que están ocupadas y un diccionario con las tablas de páginas de cada proceso. Primero tenemos que entender cómo usar la memoria dinámica en C. Aviso que ahora voy a hablar de la memoria del proceso del sistema operativo, no del Minitp. La memoria de cada proceso se divide generalmente en 4 tipos: código, datos, heap y stack. La parte del código guarda el código, datos guarda las variables globales, stack guarda las variables locales y el heap guarda la memoria que pedimos en tiempo de ejecución. Cuando llamamos a una función, se reserva espacio en el stack para las variables de esa función. Cuando la función termina, esa memoria reservada se elimina. En el sistema operativo real, ante cada llamada a función se guardan más cosas en la pila, como la siguiente instrucción después de terminar la función. En este ejemplo simplificado, solo se guardan las variables. Para saber cuánto espacio de qué variables se tienen que reservar, el compilador se encarga de identificar todas las variables y tipos que se declaran dentro de la función para que luego, en tiempo de ejecución, se carguen en memoria al iniciar la función. Eso significa que todo el espacio que usamos en el stack tiene que ser previamente declarado, antes de que se ejecute el programa. Y no siempre podemos saber cuánta memoria vamos a necesitar. El kernel, por ejemplo, no puede saber cuántos procesos van a ingresar al sistema. Si quiero guardarlos todos, no podría crear variables tipo int proceso 1, int proceso 2, etc. Podría crear un array con un determinado tamaño muy alto, pero siempre podrían llegar más procesos. Para solucionar casos como estos, existe el heap. Cada proceso tiene un heap.
El proceso puede reservar bloques de distintos tamaños en esta memoria mientras está en ejecución. La función para hacer esto en C es malloc y la cantidad de bytes que querés reservar. Cuando vos llamás a esta función, el sistema operativo elige una parte del heap de ese proceso, reserva la memoria y devuelve un puntero al inicio de ese bloque. Entonces, el puntero está en la pila y el contenido al que apunta está en el heap. Bueno, creemos el espacio físico en el módulo memoria. El tamaño específico de la memoria se obtiene del archivo de configuración, cosa que ya deberías saber hacer. Declaramos una variable tipo void asterisco llamada memoria física y en el main hacemos que se reserve el espacio necesario. Pero, ¿qué es void asterisco? Es un puntero a un bloque de memoria. Cuando añadimos un asterisco a la declaración de una variable, lo que estamos haciendo es declarar un puntero a ese dato en concreto. Esto es un puntero a un int, esto a un char, etc. Un puntero es una dirección en memoria. ¿Y para qué sirve especificar el tipo de dato al que apunta el puntero? Porque estos punteros se pueden desreferenciar. Esto se logra añadiendo un asterisco a la izquierda del nombre de la variable de un puntero. Esto lo que hace es obtener el valor al que apunta. Si es un puntero a un int, devuelve un entero. Si es a un char, devuelve un carácter, etc. Hay que especificar qué tipo de dato es porque una misma combinación de bytes puede representar diferentes cosas. Si interpretas esto como un int es 3.351.893 y si lo interpretas como un string, es decir, como un array de caracteres, es u%3. Entonces, void asterisco es simplemente un puntero. No lo podés desreferenciar, el programa no compila sino. Además, desreferenciar sirve para darle un valor al contenido apuntado por el puntero. Bien, creemos las funciones para leer o escribir en memoria. Primero, la de lectura. Esta debería tomar una dirección en la memoria física y un tamaño y loguear y devolver lo que está escrito ahí. Para loguearlo necesitamos representarlo en formato string, que no es más que un array de caracteres que termina en el carácter de finalización. Primero reservamos espacio para este string. Cada carácter ocupa exactamente un byte, por lo que reservamos espacio para el tamaño de lectura más 1, que sería el carácter de finalización. Después va esta línea. memcpy copia n bytes de una dirección a otra. El primer argumento es el destino, que en este caso es el string de lectura. Queremos copiar el contenido de la memoria a este string. El segundo es la fuente de donde copiamos. En este caso es la memoria física más la dirección. ¿Qué significa sumar punteros? Ten en cuenta que el puntero memoria física apunta a la dirección en donde comienza el bloque que reservamos para la memoria. Ponerle que esta dirección en el sistema, no sé, es 15.000. El segundo byte estará en la dirección 15.001. El tercero en la 15.002, etc. Entonces, si queremos acceder al contenido en la dirección dir, se lo tenemos que sumar al puntero memoria física. El último parámetro es el tamaño. ¿Cuántos bytes? Empezando en esta dirección, querés copiar a esta otra. En este caso, queremos copiar el tamaño de la lectura. Entonces, esta función copia byte por byte el contenido de cierto tamaño de esta dirección a esta otra. Ahora, lectura tiene el contenido de la memoria, pero todavía no es un string. Hace falta ponerle el carácter de finalización al final. Hay dos maneras de hacer esto. Una es sumando el tamaño de la lectura, desreferenciando para acceder al contenido y estableciendo ese contenido al carácter de finalización. Otra, mucho más elegante, es usando esta sintaxis. Lo que hace es fijarse el tipo de dato al que apunta el puntero y sumarle el tamaño del tipo de dato por la cantidad entre corchetes. Es decir, estamos accediendo al carácter número tam. La función sizeOf devuelve el tamaño del tipo de dato que le pasás. Por ejemplo, si tuviéramos un array de enteros, esto nos devolvería el entero número 6. Por último, logueamos el resultado. Ahora hagamos la función para escribir, mucho más simple. Recibe como parámetro la dirección para escribir y el contenido a escribir. Listo. El memcpy copia el contenido a la dirección de memoria. strlen mide la longitud de un string, es decir, tiene que terminar con el carácter de finalización. No cuenta este último en su conteo, así que solo estaríamos copiando en memoria el contenido sin este carácter. Bien, ahora pongámonos en el header y probemos las funciones.
Perfecto, funciona. ¿Qué pasaría si en la función leer memoria saco la línea que pone el carácter de finalización? En este caso vemos que se imprime un carácter de más. Eso es porque el loginfo y cualquier otra función que trabaje con strings, para saber dónde termina el string, necesita el carácter de finalización. Si nosotros no se lo ponemos, loginfo sigue leyendo la memoria hasta que, de casualidad, se encuentra con 1. En este caso, solo leyó un carácter de más hasta encontrarlo, pero perfectamente podría haber leído decenas de caracteres hasta que alguno, de casualidad, sea el de finalización. Por lo que, dejemos este carácter. Bien, llegó el momento de las tablas de páginas. Como dije antes, en teoría deberían estar dentro del espacio físico de la memoria, pero para simplificar voy a hacer que estén en una estructura aparte. La tabla de página va a estar representada por un array de enteros. El entero 0 representa la dirección física de la página 0, el entero 1 la dirección física de la página 1, etc. Va a haber una tabla de páginas por cada proceso, así que para encontrar la tabla de páginas de cierto proceso voy a usar un diccionario que agarra el PID del proceso y devuelve su tabla de páginas. Un diccionario es una estructura de datos que relaciona un dato llave con un contenido. No voy a entrar en cómo funciona, pero nos permite encontrar la tabla de cierto proceso más rápido que si usásemos, no sé, una lista enlazada. Estructura que viste en algoritmos de estructuras de datos. No lo podemos hacer en un array porque estaríamos limitando la cantidad de procesos que pueden haber en memoria. Además, sería difícil definir un criterio para asignarle un index a cada tabla. La estructura de diccionario ya está incluida en las commons. En la página de SEO pueden ir a las commons e ir a una pequeña guía que explica qué hace cada función para manipular los diccionarios. También vamos a usar la estructura de bit array, que es un array de bits. Va a servir para saber qué páginas están ocupadas. Bien, incluyamos estas librerías en el utils.h. Ahora creemos el bit array. Primero definimos el tamaño de la página en el config. Debería ser divisor del tamaño de la memoria. Ahora creemos el bitmap. Primero calculamos la cantidad de páginas. Después el tamaño del bitmap en bytes. Ten en cuenta que un byte tiene 8 bits. Ahora reservo el espacio del bitmap. Esta función copia n bytes del segundo parámetro al primero, o sea, llena de ceros el espacio del bitmap. Por último, creo el bitmap. Ahora, creo el diccionario y voy a hacer la función para reservar espacio en la memoria para un proceso, añadiendo la tabla al diccionario. Te voy a dejar la función para que la hagas vos. Vas a necesitar esta función para pasar el PID a un string, una variable global que indique la cantidad de memoria restante y la estructura de datos que representa la tabla de páginas. Este es el array que representa la tabla y esta es la cantidad de páginas. Reservar memoria para proceso recibe un PID y tamaño y, si el proceso entra, lo descuenta de la memoria restante, la variable global, y reserva las páginas que encuentre libres, marcándolas como ocupadas en el bitmap, es decir, poniendo un 1 en la entrada que corresponda con el número de página física reservada, creando la tabla de páginas y añadiéndola al diccionario. Debería devolver true si el proceso entra y fue añadido y false si no entra. Como esta es la primera vez que les hago hacer una función más compleja, les voy a enseñar a cómo debuguear. En cualquier línea puedes poner un breakpoint. Esto va a hacer que cuando ejecutes el programa se quede parado ahí. Ahora vas a poder poner el mouse arriba de las variables para ver su contenido y avanzar a través de la función a tu ritmo. Las dos opciones más importantes son Step Over y Step Into. Step Over ejecuta toda la acción de la línea, sin meterse dentro, y Step Into se mete dentro. A veces se puede quedar trabado al pulsar alguna de estas dos opciones. Honestamente, no sé por qué pasa. Si funciona, vas a poder meterte a la función y ver las variables de ahí. Cada vez que te encuentres con una función del sistema como malloc o memcpy, dale a Step Over. Si no, se queda trabado. Cuando estés en una función, también vas a poder volver hacia atrás en el stack para ver quién la llamó y las variables de esa otra función. Esto es muy útil cuando se da un error en el código, ya que se activa el modo debug automáticamente. También pueden usar los log debug,
un tipo de log que solo aparece cuando especificamos el tipo de log a debug en el config. Esto es útil para ver qué páginas se reservan para qué proceso. No olviden de poner la función en el header. Recomiendo probarla como lo estoy haciendo yo ahora, cargando procesos en el main y viendo qué páginas se reservan. Una vez creada la función para reservar memoria, tienen que crear la función para liberar un proceso. Esta función toma el PID de un proceso y lo libera de la memoria. La primera parte es fácil. Sacamos la tabla del diccionario, liberamos todas las páginas del bitmap y sumamos la nueva memoria disponible. Ahora, ¿qué pasa con la tabla? No lo vamos a usar más, así que hay que liberarla del heap. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, se genera un memory leak. Un memory leak sucede cuando reservas memoria con malloc y perdes el puntero a esa memoria. Al no tener el puntero no puedes liberarla, por lo que esa memoria queda ocupada durante toda la ejecución del proceso. Si nuestro proceso está constantemente liqueando memoria, poco a poco va a ir llenando su heap hasta que, eventualmente, no va a tener espacio para hacer malloc. En este caso concreto, ¿por qué habría memory leak? Porque al salir de la función no tendríamos manera de acceder a la tabla ya que la sacamos del diccionario. Entonces tenemos que liberarla ahora. La función para liberar memoria es free. ¿Estaría bien solo hacer un free tabla? No, porque la tabla apunta a un array de enteros para el que también reservamos memoria. Si liberamos la tabla perdemos su referencia, por lo que se liquea memoria. Lo correcto sería primero liberar el array y después la tabla. Cuando tengas estas dos funciones hechas, recomiendo que las pruebes como estoy haciendo yo ahora, poniendo instrucciones en el main y viendo si se reservan o liberan las páginas correctas. Por último, tenemos que hacer la función que toma un PID y número de página lógica y devuelve la página física. Te la dejo para que la hagas vos, pero es muy sencilla. La memoria ya hace todo lo que tiene que hacer. Solo hace falta que haga estas cosas a pedido de la CPU y el kernel. Para eso tenemos que ver cómo enviar mensajes. Lo único que se puede enviar a través de sockets son chorros de bytes. Por lo que el receptor tiene que saber cómo interpretar ese mensaje que está recibiendo. El emisor y el receptor tienen que tener el mismo protocolo para poder entender sus mensajes. A esto se lo llama serializar. Entonces, ¿cómo definimos este protocolo? Primero, habrá que poner algo al principio que diga qué contiene el paquete. Esto lo hice con un entero. Los primeros 4 bytes del paquete, el peso de un entero, indican qué paquete es. Hay muchas maneras de serializar el contenido de un paquete. Yo voy a explicar cómo lo hicimos con mi grupo, que es muy similar a cómo se hizo en el TP0. Antes de enviar el paquete, primero lo tenés que cargar con cierto contenido. Estos pueden ser enteros o strings. Puedes poner tantos strings y enteros como quieras y en el orden que quieras. Entonces, ¿cómo hacemos para serializar todo eso en un solo bloque de memoria de manera en la que el receptor lo entienda? Bueno, como dije antes, lo primero que contiene el paquete es su tipo, representado por un entero. Después va a contener otro entero indicando el tipo del primer elemento. Si es un entero, ya sabe que los siguientes 4 bytes, el peso de un entero, corresponden al primer elemento del paquete. Lo que le sigue es otro entero, indicando el tipo del siguiente elemento. Si es un string, los siguientes 4 bytes van a ser el tamaño de ese string. Después va el string. Y después, si no se terminó el paquete, lee el siguiente entero que indica el tipo del siguiente elemento y así sucesivamente. El receptor organiza todos esos elementos en una lista enlazada, estructura de datos que viste en el algoritmo de estructuras de datos, para poder acceder a cada uno fácilmente. Bien, ahora que ya sabes lo que es serializar y cómo lo vamos a hacer, les voy a mostrar las funciones que voy a usar en esta guía y que usé para mi TP. Son muy parecidas a las del TP0. Por lo que se las dejo para que las hagan ustedes. Crear paquete inicia la estructura de un paquete con cierto código de operación. Un código de operación es un entero que indica qué tipo de paquete es. Para representar este entero usamos una estructura llamada enum. Un enum relaciona enteros con nombres. Si pones el mouse arriba vas a ver a qué entero corresponde cada nombre. Agregar entero al paquete agrega un entero al paquete creado. Y agregar mensaje a paquete agrega un string del tamaño indicado. Puedes agregar tantos strings enteros al paquete como quieras y en el orden que quieras. Cuando quieras enviarlo, la función es enviar paquete. Le pasas el paquete y el socket del cliente.
Para recibir el paquete, primero recibimos su código de operación con la función recibir operación, que toma el socket del emisor y espera hasta recibir el código. Dependiendo de qué código es, tomamos acciones diferentes para recibirlo. Primero, usamos la función recibir paquete. Esta toma el socket del emisor y devuelve una lista con todos los elementos del paquete, en el orden en el que fueron añadidos. Para sacarlos, usamos list_get. El contenido de los nodos en una lista de las commons es siempre un void asterisco. Esto permite que pueda ver el tipo de dato que quieras en cada nodo. Para poder recibir el entero, tenemos que interpretar el contenido al que apunta el puntero como un entero. Esto se logra casteando, que consiste en decirle al programa que interprete un puntero de un tipo por otro. En este caso, queremos que interprete un puntero de void como un puntero a int. Ahora que ya tenemos el puntero a int, desreferenciamos para obtener el valor. Para recibir un string hacemos algo similar, solo que no desreferenciamos, ya que eso devolvería un único carácter. También recomiendo poner la función strdup. Esta duplica un string y devuelve la copia. ¿Sirve para qué? Cuando borremos la lista, no se borre colateralmente el mensaje. Para borrar la lista usamos list_destroy and destroy elements. El primer argumento es la lista y el segundo es la función para borrar el contenido de cada nodo. En este caso es free. También hay que eliminar el paquete después de enviarlo. Yo uso una función que se llama eliminar paquete. Además de enviar paquetes, también vamos a poder enviar solo enteros. Voy a usar estas funciones. Enviar opcode envía solo código de operación, enviar entero envía un entero, recibir operación recibe un código de operación y recibir entero recibe un entero. Mientras veas las implementaciones de algunas de estas funciones en el TP0, vas a ver que hay una función que no expliqué, realloc. Esta función sirve para expandir o achicar un bloque de memoria. Si el tamaño nuevo es más chico que el original, marca los bytes que sobran como libres. Si es más grande, intenta agrandar el bloque en el mismo lugar. Si no puede porque hay otro estorbándolo, hace malo que en otro lugar, copia el contenido y libera el bloque viejo. Bien, enviemos nuestro primer mensaje. Antes teníamos el problema de que la memoria no sabía quién se conectaba, si el kernel o la CPU. Ahora vamos a hacer que cada uno envíe un código de operación anunciando quiénes son. Primero creemos el enum en el utils. Acá voy a poner todos los códigos que la memoria entiende. Tengan en cuenta que los valores se repiten entre estructuras de enum, por eso las separo por módulos. La otra opción sería tenerlos todos juntos, pero eso queda muy desorganizado. Bien, ahora hagamos que el kernel y la CPU envíen quiénes son a la memoria. Esta función simplemente envía un código de operación. Ahora voy a crear esa función para que, dependiendo del mensaje, la memoria guarde el socket de la variable correcta. Bien, ya tenemos los dos sockets. Ahora creemos las funciones para atender al kernel y a la CPU. La CPU puede pedir leer, escribir o una página física. Creemos los enums para los casos del switch. Después implementamos la funcionalidad. Lo mismo para el kernel. Este le puede pedir que cargue o descargue un proceso. Ahora tendríamos que ponernos a esperar mensajes del kernel y de la CPU a la vez. ¿Cómo podríamos hacer eso? La función de recibir operación frena el programa hasta recibir algo, por lo que no podríamos esperar en dos lugares a la vez. Al menos que podamos agregar otra traza de ejecución que se ejecute concurrentemente con la principal. Eso se llama agregar un hilo, y eso es lo que vamos a hacer. Primero tenemos que cambiar el tipo de las funciones. A pesar de que no van a recibir argumentos ni van a devolver nada, tienen que ser de este tipo. Si ya las pusiste en el header, cambia el tipo. Ahora incluyamos la librería para los hilos en el utils.h. Para crear el hilo, se crea el tipo de dato de cada uno y se usa esta función. Si quisiéramos pasar los argumentos, los pondríamos en el último parámetro. El ampersand significa que pasamos un puntero a ese dato. El tipo de dato de hilo sirve para esperar a que nos devuelva algo, unirnos a él y hacer cosas con este en general.
Como no esperamos que devuelva nada, no nos interesa guardarlos. Para liberar los recursos de este hilo, independizándolo de este, se usa pthread detach. Por último, necesitamos unirnos a alguno de estos hilos. Si no lo hacemos, terminaríamos con 3 hilos y la traza principal volvería al main y terminaría la ejecución del programa, finalizando todos los hilos. Al unirnos, solo quedan los 2 hilos que queremos. Bien, me aburrí de la memoria. Vayamos al kernel. El kernel va a tener 2 colas. La primera es la cola de new. Acá van a entrar los nuevos procesos al sistema. Cada vez que se haga initproc se va a crear un nuevo nodo que representa ese proceso y se va a insertar al final de la cola. Lo que se conoce como el planificador a largo plazo se va a encargar de ver qué proceso está primero, le va a pedir a la memoria que reserve espacio y cree la tabla, y si la memoria responde que pudo hacerlo, el planificador va a pasar el proceso a la cola de ready. Si la memoria no tiene espacio, el planificador va a esperar a que finalice algún proceso. La cola de ready es atendida por el planificador a corto plazo. Este simplemente, cuando es activado, va a enviar el primer proceso de la cola a la CPU. Es activado al principio y cuando un proceso termina. También va a haber un tercer hilo que va a estar esperando mensajes de la CPU. Se va a encargar de iniciar nuevos procesos cuando la CPU ejecute initproc o pedirle a la memoria que descargue el proceso cuando termine. Bien, manos a la obra. Primero creamos la estructura proceso. Se va a componer solo del PID, el tamaño y la ruta a su script. No le vamos a pasar el código del proceso a la CPU, simplemente le pasamos la ruta al archivo. Empecemos por el planificador a largo plazo. Primero creemos la cola de new, incluyendo la biblioteca. Ahora empezamos con la función del planificador. Tenemos que enviarle un paquete a la memoria pidiéndole que cargue el proceso. Ahora esperamos la respuesta de la memoria. Creamos los 12 nums para las respuestas posibles. Si el proceso se cargó, lo añadimos a la cola de ready. Creamos la cola de ready y lo añadimos. Si no hay memoria, ya vemos lo que hacemos. Ahora, ¿cómo hacemos para que el planificador espere? Podríamos poner una variable global y que el planificador no avance hasta que tenga determinado valor. El tema con eso es que el planificador consume muchos recursos, ya que está constantemente chequeando el valor de la variable. Esto se lo conoce como espera activa, y tenemos que evitarlo. La solución a esto son los semáforos. Esto nos permite hacer que un proceso espere a ser activado sin esperar activamente. Veamos cómo usarlo. Primero, creamos el semáforo y lo inicializamos. El último parámetro es el valor inicial. Para incrementarlo, la función es semPost y para decrementarlo, la función es semWait. Si justo después de decrementar el valor del semáforo es menor que 0, el proceso va a esperar a que otro haga semPost. Así que el planificador va a esperar el semáforo antes de comenzar. Ahora empecemos con el planificador a corto plazo. Es extremadamente simple. Hay una cosa que podría pasar, y es que los dos planificadores manipulen la cola de ready al mismo tiempo. Para evitar esto se usan los mutex. Son semáforos que solo pueden tomar -1, 0 y 1 como valores. Sirven para evitar que dos hilos accedan a una misma porción de código a la vez.
También tenemos que eliminar el nodo del proceso, ya que no lo vamos a usar para nada más. En este TP no puede volver a ninguna otra cola. Ahora, el hilo que espera los mensajes de la CPU. El mensaje puede ser o que hay que iniciar un proceso o que hay que terminarlo. La función de iniciar proceso debería crear el proceso, añadirlo a new y avisarle al planificador a largo plazo. El static int guarda el valor de la variable al salir de la función, así que cada proceso tiene un único PID. Voy a añadir un mutex a la cola de new. Finalizar proceso debería pedirle a la memoria que libere el proceso. Ahora nos falta el caso en el que no hay espacio. Se los voy a dejar a ustedes. Hay que asegurarse que, cuando no hay espacio en la memoria, el planificador a largo plazo espere hasta que se libere un proceso. Una vez hayan hecho eso, solo falta iniciar todos los hilos en el main. Y el proceso inicial. Para este proceso le vamos a pasar argumentos al main. Para hacer eso, en Visual Studio Code vamos a la carpeta de kernel y al punto .vscode. Ahí le damos al launch.json y ponemos los argumentos. Sería el nombre del archivo y el tamaño. Para obtener los argumentos simplemente los sacamos del argv corta, empezando desde el 1. Se cometió un pequeño error, el segundo argumento del cminit tiene que ser un 0, no null. Eso no sé qué hace el segundo argumento del cminit, pero si lo pones en null el compilador te tira un warning, así que póngalo en 0 y listo. Bueno, kernel terminado. Ahora ya pueden terminar la función de atender kernel en memoria. Se los dejo a ustedes. La CPU debería ser el módulo más fácil de implementar. Esto se debe a que hay muy pocas instrucciones y voy a hacer una simplificación a la hora de leer o escribir. Supongamos que quiero escribir hola entre la página 1 y 2. La MMU tendría que traducir dos direcciones, una para la primera parte y otra para la segunda, ya que podrían estar en partes de la memoria distintas. Nosotros no vamos a hacer eso. Es decir, en este caso el mensaje se escribiría sobre el espacio de otro proceso, cosa que en un TP real no debería pasar. Primero, creemos la carpeta en la que van a estar los pseudocódigos. La voy a llamar prueba scripts, dentro de UTNSO. Ahora, más de lo mismo. Hago la función para atender al kernel, que solo nos puede mandar un tipo de mensaje, así que es súper simple.
Vamos a hacer que la ruta a la carpeta de códigos venga del config. Para construir la ruta usamos snprintf. Esta función es como un memcpy con la diferencia que nos permite que la fuente de la cual copiamos sea un string formateado. En este caso lo usamos para unir dos strings. Ese string ya contiene el carácter de finalización. Ahora abrimos el archivo para leerlo y usamos getLine para leer línea por línea. El primer argumento es un puntero a un puntero a cara. Es decir, un puntero a otro puntero. En el video me olvido de poner el ampersand, pero es necesario ponerlo. getLine toma un archivo en su tercer parámetro, lee una línea e intenta guardar el contenido en el string del primer parámetro. El segundo parámetro es el tamaño de ese string. Si entra, simplemente copia el contenido leído al string. Si no entra, hace realloc para agrandar el tamaño y cambia el valor de la longitud del string, el segundo parámetro. La función devuelve la cantidad de caracteres leídos y -1 si falló. En este caso, si no hay más líneas. Yo en el video me olvido de poner que no sea igual a -1 en el while. Por este realloc hay que pasarle un puntero a un puntero, porque el propio puntero puede cambiar, no solo su contenido. El strncmp compara los primeros n dígitos de la línea. Para obtener los argumentos de la instrucción puedes usar ssscanf. Esta función permite obtener variables del contenido de cierto string. Esta m de acá significa que queremos reservar el espacio necesario para la cadena en el car asterisco. La MMU va a necesitar el tamaño de la página, así que voy a hacer que al principio del programa la memoria se lo mande. Ahora les dejo las funciones para leer, escribir, iniciar un nuevo proceso y la MMU a ustedes. La MMU debería ser similar a lo que se puede ver en la animación. Cuando la CPU termina, tenemos que avisarle al kernel. Por último, terminen la función para atender a la CPU en la memoria. Se los dejo a ustedes. Van a tener que añadir un mutex a las estructuras de la memoria, ya que atender kernel y atender CPU van a estar modificándolas concurrentemente. También hagan que la memoria le mande el mensaje leído a la CPU y que ésta lo loguee. Bueno, llegó la hora de correr el minitp por primera vez. Puede no funcionar perfectamente, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Los scripts que voy a ejecutar son estos. Este es el primero, que va a iniciar 3. Va a iniciar este de acá, que hace esto, este de acá, que hace esto, y este de acá, que hace esto. Así que bueno, vamos a ver si funciona. No sé si va a funcionar o no. Y cuando termine la CPU, debería empezar. Ok, no corrió. Ok, era un error muy básico, en la parte del leer memoria. Vamos a ver otra vez. Bueno, ¿qué pasó? Se trabó. Ok, ¿esto qué significa? Eso significa que en algún momento se está accediendo a memoria que no se estableció ningún valor. O sea, esto es como basura de la memoria. Así que bueno, vamos a ver. Proceso 1 con tamaño no sé qué iniciado. Eso significa que no le llegó bien el tamaño del proceso a la CPU. Vamos a ver. Digo, al kernel. Ok, tiene que ser por culpa de esto.
que esto no llegó bien en ese tamaño. Así que bueno, puede ser que le haya cambiado el orden sin querer, voy a ver. Ok, sí, lo que pasa es otro orden. Da igual el orden pero en la CPU le envío primero el código y después el tamaño. Si interpretas esto como un entero, te sale cualquier cosa. Así que bueno. Vamos a ver ahora. Claro, se quedó trabado porque el tamaño era tan grande que no traba todos los procesos y no se puede iniciar. Vamos a ver si ahora corre. Ok, pasaron cosas. Esta es la CPU, ¿no? Parece que se escribe todo bien. Se lee mens, se escribe eso, se lee WhatsApp. Ok, parece se terminan de ejecutar todos los procesos, se termina de ejecutar 1, se termina de ejecutar 0. Parece que está bien, así nomás, parece que está bien. Proceso 3 enviado a exec, proceso 3 liberado de memoria. Se añade el proceso 1 ready, el 2 y 3, claro, se inician acá los 3. Cuando se termina se envía el 1, se libera, se envía el 2, se libera, se envía el 3 y se libera. Parece que está bien. Y en la memoria simplemente lee y escribe. Dejé esto el logo de Google acá. Lee y escribe, bueno, parece que están bien cómo se reserva el espacio, ¿no? Reserva el marco, sí, parece que está bien. Sí, bueno, parece que funciona bien. Así nomás parece que funciona bien. Así que perfecto. Estos errores en particular fueron sencillos, pero por lo general los errores en C son muy difíciles de arreglar. El compilador apenas da detalles de qué pudo haber salido mal. Miren qué pasa si saco este punto y coma del header del kernel. Pero este no es el peor tipo de error. Si vos tenés un bloque de memoria de n bytes y por lo que sea escribís fuera de estos, el programa, en vez de frenar inmediatamente, podría seguir corriendo. Si esto último pasa, podrías terminar escribiendo sobre la memoria de otras variables que no tienen nada que ver con la que ocasionó el error, haciendo que aparezcan errores sin sentido. Podría pasar que una lectura fuera de memoria en la función leer memoria ocasione un error al intentar enviar el paquete con el resultado de la lectura. Y lo peor es que estos errores cambian todo el tiempo, porque el orden en el que se almacenan las variables en el heap cambia entre ejecución y ejecución. Es decir, un fallo en una parte de tu programa podría ocasionar otro en cualquier otra parte. También puede pasar que no pase nada el 90% de las veces, pero un 10% no puedas enviar cierto paquete. El programa ahora mismo funciona, pero chorea mucha memoria. Tiene varios memory leaks. Por suerte, hay un programa que nos permite detectar de dónde viene cada uno. Ese programa es Valgrind. Para correr cada módulo con Valgrind, primero tenemos que saber cómo correrlos desde la consola. Abrimos 3 terminales, una por cada módulo, y vamos hasta sus carpetas. Ahora el comando es .bin barra el nombre del módulo y los argumentos. Ahora hacemos lo mismo para los otros módulos y listo. Para frenar algún proceso apretamos Control C. Ahora, para ejecutar con Valgrind, volvemos al comando anterior. Podemos usar las flechas de arriba y abajo del teclado para movernos entre el historial de comandos que pusimos. Y añadimos al principio esto. Se van a ejecutar normal, pero cuando terminemos, Valgrind nos va a informar de cuánta memoria fue liqueada. Como podemos ver, hay diferentes tipos de leaks. Los únicos que nos importan son los definitely lost y los indirectly lost.
Los possibly lost aparecen creo que cuando se crean o eliminan hilos, que no los podemos eliminar, así que no nos importan. Y los still reachable no importan porque se refiere a la memoria que ya estaba siendo apuntada cuando el programa terminó. Es decir, es toda la memoria, por ejemplo en la memoria, en el módulo de memoria sería el bloque de memoria del espacio físico de la memoria, que no nos importa que no se libere porque ya total el programa ya se terminó y ya se liberó cuando se liberó el programa. Así que lo único que nos importa son los definitely lost y los indirectly lost. Bueno, para ver de dónde salen, podemos filtrar por tipo de leak. En el comando del Valgrind, acá podemos poner en show leak kinds, podemos poner definite. Entonces ahora solo nos debería mostrar los leaks que son definite. Ahora terminamos esto y bien, acá nos muestra todo como antes, pero yo hablo de acá arriba. Acá arriba nos dice de dónde sale cada leak. Por ejemplo, acá 480 bytes están perdidos en este malloc. Este malloc sale de ejecutar script, de la línea 58 de ejecutar script. Ahora, si vamos a la línea 58 de ejecutar script, vamos a ver qué hay. En esta línea, en la 58, está la función getLine. ¿Por qué acá hay un memory leak? Porque getLine lee el archivo y reserva el espacio. Si la línea es null, hace un malloc para reservar el espacio de la línea en este característico. Cada vez que lee una nueva línea, intenta reservar en ese espacio el espacio de la línea, y si no puede, hace un realloc, que bueno, creo que ya lo expliqué esto antes. El punto es que esta línea, una vez que dejamos de usarla, dejamos de hacerle getLine, hay que liberarla. Entonces acá habría que hacer un free línea. Bien. Bueno, sigamos viendo qué otros leaks hay. También aparece en la línea 50 de ejecutar script. Vamos a ver. Claro, hay que liberar esta ruta. La podemos liberar directamente acá. Ya cuando haremos el archivo no lo necesitamos más. Vamos a ver qué más. En este list create, cuando recibimos el paquete, hay un paquete que estamos eliminando. Vamos a ver cuál es. Es en la función leer. Bueno, yo recibí un paquete en la función leer y no lo elimino. Bueno, seguimos en el scanf, también pierde memoria. En la línea 61 en ejecutar script, vamos a ir. Claro, estos scanf reservan memoria. Como pusimos esta M acá, reserva el espacio necesario en este puntero. Entonces, una vez que ya no lo usamos, tenemos que liberarlo. Bueno, en atender kernel. A ver qué hay en atender kernel. Claro, en atender kernel, esto nos olvidamos de... en atender kernel recibimos el código y después no eliminamos el código. O sea, no liberamos el código. Liberamos la lista, pero no el código. Así que bueno, hagamos acá free código. Y bueno, esos serían todos. Ahora, para volver a probarlo y ver si solucionamos todos los leaks, primero tenemos que compilar. El VS Code, cuando corremos el script, compilaba y ejecutaba automáticamente. Acá no. Acá si ejecuto el script ahora, se va a ejecutar el viejo, por lo que no vamos a ver ningún cambio. Para compilar, escribimos make. Y hay un error. Ok, ahora sí, make. Perfecto. Ahora se compiló y volvemos a correr todo. Y vamos a ver si sigue liqueando memoria o no. Perfecto. La CPU ya no liquea memoria. Ahora habría que solucionar los de la memoria. Vamos a ver qué tenemos. Bueno, parece que tengo varios leaks en atender CPU, que creo que no estoy eliminando la lista. Así que bueno, voy a eliminar la lista. Bueno, ¿qué más hay en atender kernel? En atender kernel parece que tampoco estoy borrando la lista. Bueno, ya solucioné todos los leaks de la memoria, creo. Eran todos de atender CPU, atender kernel y las funciones que les dejé para ustedes. Así que, bueno, ahora hacemos el make y vuelvo a correr. Bien, freno todo. Acá no hay leaks. Perfecto. No hay ningún leak en ninguno. Eso significa que
ya solucionamos todos los memory leaks. Por último, me gustaría hablar de la eficiencia del TP, ya sea en cuanto a uso de memoria o en cuanto a rapidez. Incluso si tu TP funciona y no tiene memory leaks, te puede pasar que en el coloquio, cuando te pregunten cómo es tu parte y vos se las expliques, aunque tu parte funcione perfecto, ellos te digan que es muy ineficiente o usa mucha memoria. Sería raro que te desaprueben por eso, pero te puede costar la promoción. A mí me costó la promoción. Por lo que al plantear qué estructuras de datos vas a usar, analiza que sean las más eficientes posibles. Esta clase de errores del planteo del programa son muy difíciles de agregar después. No solo van a hablar de rendimiento en el coloquio, sino que también van a analizar el rendimiento de tu programa en la entrega. Para eso van a usar el comando htop. Vas a tener que abrir una terminal por módulo y, una vez que empezó la ejecución del módulo, escribir htop, pulsar F4, escribir el nombre del módulo y pulsar Enter. Así vas a poder ver el uso de CPU y memoria de ese módulo. Ahora mismo estoy corriendo procesos muy largos para que me dé tiempo a ver. Para probar el rendimiento de un módulo, córranlo sin Valgrind, ya que este afecta al rendimiento. Vas a poder ver el uso de cada hilo por separado. Como ves, nuestro MiniTP es muy eficiente. Apenas usa CPU y memoria. Prueben a ejecutar un proceso muy largo, como lo estoy haciendo yo ahora. Y fíjense que no aumente el uso de recursos a medida que pasa el tiempo. También aviso que Valgrind puede ocultar algunos errores que normalmente frenarían el programa, por lo que asegúrense de probarlo algunas veces sin Valgrind. Bueno, hasta acá llega la guía. Con todo lo que dije debería serte suficiente para que puedas empezar a hacer el trabajo práctico con tu grupo sin estancarte mucho al principio, que ese era como el objetivo principal. También, si alguien se pregunta, algunas de las animaciones las hice con Manim, que es como un motor de animaciones que se hace con Python y las animaciones, y aunque la mayoría está hecho con PowerPoint. Y bueno, el año que viene voy a sacar el video sobre el tercer nivel de la carrera, así que nos vemos ahí.